buen resumen para ver la violencia en todas sus formas, ¿no? Delincuentes que llegan, primero matan, después roban, la violencia vista desde lo institucional, cuando un policía le pega a una persona que quiere viajar en tren, los cascotazos que vuelan contra una estación de tren, en este caso porque estaba cerrada, porque no se podía viajar. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso se lo vamos a preguntar al sociólogo Patricio Broski, que ya está comunicado en esta semana que fue terrible, no sé si de forma casual o causal a lo que fueron los cierres de campaña frustrados por otra parte, porque ante semejante conmoción con el crimen de Morena, casi todos ellos decidieron suspender esos actos. Bueno, Patricio, muchas gracias por esta comunicación. ¿Qué nos puede decir respecto de puntualmente esta semana, que por ahí estuvieron todos juntos y en poco espacio de tiempo y uno no salía de la conmoción de uno que ya entraba en la conmoción de otro? ¿Hay que acostumbrarse a vivir en este escenario de violencia? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ante nada, gracias por la invitación. Bueno, la violencia en las sociedades es un fenómeno complejo y pienso en tratar de empezar a organizar algo de esto. Hay un trabajo de una socióloga norteamericana que se llama Naomi Klein, que habla de la doctrina del shock y que dice que en las sociedades modernas se utiliza el shock, justamente la inundación de este tipo de situaciones, para poder provocar afectación de derechos a nivel global, digamos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, pienso que hay que diferenciar dos niveles que vos bien lo diferenciaste. Una cosa es la violencia social, otra cosa es la violencia institucional. Están ligadas, pero lo que hay que pensar, yo soy especialista en temas de genocidio y estudio los procesos de subjetivación que conducen al genocidio, y veo que la sociedad en determinados sectores está produciéndose esta situación. Incluso se están polarizando, ¿no? Por un lado vemos estas personas que delinquen, que no valoran la vida ajena, por ende no valoran la vida propia, y directamente para apropiarse de un bien eliminan a las víctimas del delito. Y por otro lado... No, sí, siga, perdón, disculpe. por otro lado, sectores en la sociedad que sostienen la mano dura, apoyan a la mal llamada, al mal llamado gatillo fácil, que en realidad son homicidios avalados o escondidos detrás de situaciones de represión. Y esto es grave, digamos, porque más allá de que cotidianamente vemos situaciones lamentables, pero que son de afectación individual, como los homicidios, por otro lado también tenemos que desde el retorno a la democracia, la Correpi, por ejemplo, ha hecho un trabajo de estadística donde ha mostrado que hay más de 8.000 muertos por la violencia institucional desde nuestra vuelta a la democracia en estos últimos 40 años, ¿no? Patricio, cuando se habla, la seguridad es un tema que preocupa, la inseguridad en realidad es lo que preocupa. Usted como sociólogo, ¿ve un abordaje serio, ya sea desde el ámbito político, desde el ámbito mediático, que también se lo discute? ¿El abordaje es serio? Porque entiendo que es un abordaje interdisciplinario el de la inseguridad. O sea, yo veo, hay mucho reduccionismo a inseguridad. Bueno, más cámaras, más policía. Saco al partido político o al candidato que sea, digo, generalmente se reduce, o también a la modificación de leyes. Creo que de Bloomberg aquí se han modificado más de 100 leyes del Código Penal que tienen que ver con el punitivismo. ¿Es un abordaje serio el que se hace y va por ahí o no? No, desde mi perspectiva no es un abordaje serio, porque lo que se busca es acabar con las
con las consecuencias y no se abordan las causas, ¿no? Ujú. Digo, si existe delito es porque hay sectores de la sociedad que han sido marginalizados por la propia acción del Estado. Y la respuesta que se da es el incremento del control social, Claro. porque sabemos que la violencia institucional en los barrios populares, por ejemplo, es cotidiano, y como decía la compañera del médico asesinado, no es un problema de las villas, es un problema del Estado, ¿no? Si uno no crea las condiciones de incorporación de los sectores más desprotegidos, bueno, Claro. estos sectores generan reacción hacia esa violencia que ven por parte de la sociedad. Violencia que se expresa, por ejemplo, en un sistema de distribución desigual. Claro. Eh, para dar un pequeño dato, Oxfam, que es una organización internacional que se encarga de trabajar los temas de desigualdad, ha hecho en los informes de los últimos años un seguimiento de la apropiación de la riqueza. Ujú. Y tenemos que 23 personas, que ellos aparte aclaran que son 23 hombres, ahí hay una situación también de exclusión, porque no hay ninguna mujer que esté en esta situación. Estas 23 personas tienen un volumen de riqueza Claro. global Claro. equivalente al de los 3.500 millones de Claro. personas más pobres del mundo. El viejo O problema de sea, que se discute la pobreza pero no la riqueza, ¿no? yo creo que a esta altura lo que tenemos que discutir es el sistema de producción y Mm. reparto que hay, no solamente esto, porque esta es una tendencia que vemos y que la hemos visto también agravada durante la pandemia, ¿no? Durante la Claro. pandemia hubo gente que murió, gente que tuvo que salir a contagiarse porque tiene que parar la olla en su casa cotidianamente, y hay gente que se ha enriquecido, y mucho, con el desarrollo de la pandemia. Esto también es lo que estudia Oxfam. Se ha multiplicado la desigualdad en el mundo a partir de la pandemia. Y Y esto Patricio, es un... Sí. ¿cómo se cuela este mensaje? Usted hablaba recién, mano dura, ¿cómo lo hablo casi en términos mundiales, porque es un discurso que se ha metido en todos lados, con diferentes matices, formas, pero el mensaje es universal o es mundial, digamos. Hay candidatos que con ese lema están haciendo buenos desempeños a niveles electorales. ¿Cómo es que se filtra ese mensaje que es peligroso, por otra parte? Bueno, yo creo que esto no es casual, digamos, ¿no? El desarrollo de este tipo de discursos se da a partir del el impacto que tienen los oligopolios mediáticos y la construcción de sentido en las sociedades, ¿no? Un pensador como Louis Althusser, por ejemplo, hablaba de los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Ujú. Y la incidencia que tienen en la creación de sentido en las sociedades. Esto no es casual, digamos, ¿no? No es casual que esto además se vaya dando en todo el mundo. Eh, por ejemplo, Zaffaroni habla de la construcción de la inseguridad. La inseguridad, partamos de la base que es eh, como no recuerdo qué político había dicho y fue muy bastardeado, es una sensación, porque en realidad la inseguridad, lo que miden las encuestas sobre inseguridad, es si la persona se siente o no se siente segura. Claro. No tiene nada que ver con los índices de construcción del delito. Y hace algunos años atrás, haciendo un trabajo en el doctorado que estaba cursando, descubrí que curiosamente los países que tenían mayor índice de inseguridad, o sea, mayor sensación de inseguridad en su población, eran Uruguay y Argentina, que en ese momento eran los dos países que tenían menor tasa Ujú. de muerte en ocasión de delito. Y en aquellos países donde estos era lo absolutamente opuesto, o sea, que tenían las mayores tasas de mortandad, pasaba lo contrario. La gente se sentía más segura en Colombia y en México, que en aquel momento, Qué estoy interesante. hablando de unos 15 años atrás,
eran los países que tenían los menores niveles de sensación de inseguridad en la población. ¿Y qué Y pasó eran los entonces? países... ¿Por qué se dan esos dos Bueno, fenómenos tan contrapuestos? Sensaciones contra realidad, vamos a decirlo así. bueno, justamente lo que yo venía diciendo, ¿no? La construcción de sentido que Claro, es funcional al sistema de dominación político y económica que hay en los países, ¿no? Sabemos, México y Colombia hace 15 años atrás estaban dominadas por los cárteles de droga y los asesinatos eran cosa frecuente. Yo recuerdo hace 30 años atrás, charlando con una pareja de colegas españoles que habían estado recorriendo América, me decían, Buenos Aires es la ciudad más segura de América Latina. Dice, es más segura aún que La Habana. Yo decía, ¿pero estás seguro de lo que estás diciendo? Y me contaban, por claro, ejemplo, que el portero de la Universidad de Bogotá barría la vereda con una escopeta cruzada en la espalda. Cosa que aquí no se ha visto nunca, ¿no? claro, En hay el mucho de momento... subjetivo también, ¿no? Porque la conmoción que genera semejante crimen, como el de estos dos casos, voy a nombrar el de Morena y el del cirujano, uno, la nena de 11 años, y el caso del cirujano, que es a quemarropa, primero lo matan y después le llevan el auto, genera, hay mucho de subjetivo, la conmoción es total. En términos estadísticos, son dos muertes. En términos Totalmente. reales, es conmocionante ver una nena que a 50 metros del colegio la matan en la cara de sus amiguitos prácticamente. Sí, sí, totalmente. Aparte, también el tratamiento mediático que se da a estos hechos, ¿no? Ujú, Porque lo que construyen los medios de comunicación es la empatía con estas víctimas, ¿no? claro. Estas víctimas podemos ser cualquiera de nosotros. Mientras, y comparando con la política de represión desde el Estado, el asesinato de Facundo Molares es construido de otra manera. Claro. Dirigentes de Juntos por el Cambio diciendo que murió por causas naturales, hasta Claro. circular cuestiones de su currículum vitae, digamos, ¿no? De su Ujú. prontuario, que fue miembro de la FARC. Por esto, Facundo Molares, haciendo un poco de historia también, en el contexto del golpe de Estado de Yanine Áñez contra Evo Morales en 2019, es detenido. Está muy mal, internado en terapia intensiva con graves problemas, casi muere. Por acción de nuestro gobierno es repatriado, pero poco tiempo después es vuelto a detener por un pedido de extradición desde Colombia, ¿no? Que finalmente eso fue descartado por la justicia argentina, por la propia justicia argentina. Patricio, lo que Facundo está Molares era una persona que era conocida, digamos, ¿no? Por los medios la fuerza de seguridad. No era un desconocido, había claro, estado incluso detenido por motivos políticos aquí en Argentina, así que claro, eh, claro, y lo construyen desde los medios buscando cortar la empatía, ¿no? Diciendo, esta persona era un terrorista de la FARC, etcétera, claro, ¿no? claro. Este, Patricio, lo que está claro, a partir de lo que le escucho decir muy interesante, es que nos debemos un debate real y serio sobre la inseguridad, todos los actores, o sea, no hay que dejarle ese lugar a la dirigencia política. Todos los sectores, lo que usted dice de la construcción de cada una de las víctimas, de la empatía, de la no empatía, el debate es serio y es interdisciplinario, ¿no? no solamente eso, sino crear condiciones para la incorporación de sectores que Ujú, han sido marginalizados históricamente, ¿no? Pues forman parte de la sociedad. Sabemos que en cualquier sociedad hay un porcentaje siempre de personas que delinquen ujú, por elección, sí, digamos, tal ¿no? cual. Lo que hay que hacer es tratar de crear las condiciones sociales para incorporar a la mayor cantidad de gente y que, bueno, la delincuencia quede en términos de patología, nada más. Patricio, le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias, muy interesante esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Bueno, es una semana que ha sido realmente complicada, con casos que han generado enorme conmoción y tratamos de encerrar un poco lo que fue este cierre de campaña un poco anormal y atípico por los diferentes sucesos que se dieron desde el miércoles al viernes. Nosotros vamos a abrir un poquito la ventana para